Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Eric Gamber, soy ayudante del área de virología de la primera cátedra de microbiología y preparé una clase relacionada a lo que son las nociones básicas de bioseguridad, así que espero que les sirva. Bueno, acá tenemos los objetivos, esto pueden leerlo por su cuenta. La clase la vamos a dividir en tres partes, comenzando por hablar un poco de las generalidades y a qué nos referimos cuando hablamos de bioseguridad. Luego vamos a pasar por una parte que les va a resultar un poco más cercana, son algunas medidas referidas a lo que se realiza día a día en el ámbito hospitalario. Y por último vamos a cerrar hablando de los cuidados y medidas para disminuir los riesgos a lo que nos podemos exponer al interactuar con pacientes o en internaciones. Bueno, dicho todo esto, empezamos con la clase. Como introducción, ¿a qué hace referencia el concepto de bioseguridad? La definición de bioseguridad implica un concepto muy amplio. Es el conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, tanto pacientes como personal de salud, de la comunidad y del medio ambiente, contra el contacto accidental con patógenos biológicos, químicos o elementos radioactivos. El campo de la bioseguridad es abarcable desde muchos ámbitos. En lo que concierne a las cuestiones generales, se me ocurrió que un buen punto de partida es abordar la bioseguridad desde el trabajo en laboratorios, que constituye uno de los lugares más riesgosos dentro de las instituciones de salud. En esta imagen se puede ver cómo se trabaja en la pecera del piso 11 de la Facultad de Medicina, donde se desempeña el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. En una primera instancia, la idea es remarcar que todos utilizan guantes, camisolín, cofia, barbijo y gafas de seguridad. Ya teniendo en la cabeza lo que es la definición de bioseguridad, vamos a charlar acerca de los tres principios que la componen. Estos son universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación. Lo que nos concierne a nosotros son los desechos contaminados. Vamos a hacer más hincapié. Universalidad. De este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo o religión, se debe seguir las precauciones universales ya que potencialmente pueden portar y transmitir microorganismos. Bueno, barreras de protección. Son procedimientos que implican el uso de ciertos dispositivos para la protección personal con el objetivo de impedir la contaminación con microorganismos eliminados por los enfermos y, en otros casos, que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los pacientes y muestras evitando contaminarlas. Ya saben que tanto la piel, mucosas o cavidades del cuerpo se encuentran colonizadas por microorganismos conocidos como flora endógena, que no afectan al portador porque sus barreras defensivas se encuentran intactas, pero pueden ser introducidos y transformados en patógenos en los tejidos de los mismos u otras personas sanas o enfermas cuando tales barreras son dañadas. Tenemos las barreras primarias, conformadas por las buenas prácticas de laboratorio y el uso de equipo apropiado de protección. Podemos dividir a estas en inmunización activa y pasiva, siendo la vacunación obligatoria del personal de salud para evitar contagios por accidentes y también disminuir los contagios posibles entre el personal, los pacientes y viceversa, además de contar con inmunosueros para combatir de manera aguda en caso de ocurrir accidentes. Luego tenemos las barreras físicas. Estas cuentan con guantes que están indicados en todos los procesos referidos a la manipulación de fluidos, requieren de un lavado de manos previo. Mascarilla. Evita la diseminación de gotas respiratorias por parte del usuario, no están diseñadas para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas. Estos deben desecharse luego de su uso. Existen los respiradores N95 que sí están diseñados para evitar la entrada y fuga de partículas muy pequeñas, en un 95% de eficacia, valga la redundancia. Se utilizan en el manejo de pacientes con tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Gafas que protegen la mucosa ocular, se utilizan en todo procedimiento en donde se manipule sangre o fluidos corporales. Hay que aclarar que los anteojos y los lentes de contacto no cumplen una función protectora. Bata y cofia para evitar el contacto con los microorganismos que transportamos desde fuera de las instalaciones. Tenemos las barreras secundarias también, que hacen referencia a la estructura del laboratorio y al diseño de las instalaciones. Podemos dividirlas por niveles de complejidad, siendo los niveles inferiores los que manejan microorganismos de bajo riesgo y suelen estar presentes en la comunidad.
Ya el nivel 3 manipula agentes de transmisión respiratoria que causan entidades de riesgo serio y potencialmente letal. Y por último el nivel 4 trabaja con agentes peligrosos con alto riesgo individual de enfermedad que entraña riesgo para la vida. Por supuesto que acá las medidas a tomar son más específicas, como el uso de cabinas especiales o trajes con presión positiva. Estos laboratorios suelen estar en edificios separados. Con respecto al último principio, las medidas de eliminación, vamos a ver qué tipos de descarte existen y qué corresponde descartar en cada uno. Si prestaron atención cuando visitaron distintos centros de salud, quizá les llamó la atención que no suele haber un solo tacho de basura. No me refiero a los bardas de elementos reciclables. Por un lado tenemos las bolsas rojas, en donde se descartan los desechos patogénicos, cortopunzantes y provenientes de áreas infectocontagiosas, como lo son gasas usadas o apósitos. La disposición final es la incineración en hornos pirolíticos de acuerdo a las normativas legales en vigencia. Después tenemos las bolsas negras, en donde se descartan los desechos comunes, como por ejemplo envoltorios o paquetes, donde están las gasas, los apósitos, las ampollas, etc. Los papeles de comida también se pueden descartar acá. Estos cumplen la función de tacho de basura como el que tenemos en nuestra casa para depósitos comunes, la disposición final, al igual que los residuos comunes tipo A en rellenos sanitarios. Por último tenemos las bolsas amarillas, que son para materiales radiactivos, residuos farmacéuticos o químicos, líquidos inflamables, diluyentes o desechos oncológicos. Por sus características físico-químicas requieren un manejo especial por personal capacitado y autorización de acuerdo a las normas establecidas. Como vimos en la diapositiva anterior, los desechos patológicos van a ir a una bolsa roja. Pero si estos elementos son cortopunzantes, deberán ser desechados en estos descartadores rígidos como el que ven en la foto, para impedir que dañen las bolsas y evitar que los residuos entren en contacto con el ambiente. Las agujas deberán ser descartadas sin ser dobladas o reencapsuladas para evitar accidentes. Ambas suelen ser quemados en hornos pirolíticos que alcanzan altas temperaturas para asegurar la destrucción de los microorganismos. Para remarcar la importancia de lo que venimos charlando, me pareció correcto ver lo que corresponde al marco normativo, ya que las prácticas de bioseguridad no son solamente recomendaciones, sino que están sancionadas en la legislación nacional. Acá podemos ver dos leyes que refieren a la vacunación obligatoria del personal de salud contra el virus de la hepatitis B, y otras como la que refiere al correcto desecho de los residuos peligrosos. Al igual que con los niveles de seguridad vistos anteriormente, ocurre dentro de los hospitales que, dependiendo del proceso que se realice en cada área, las medidas de seguridad serán distintas. Por ejemplo, no es igual el protocolo para una guardia o sala de consultorio externo que el que se realiza en un proceso quirúrgico, y mismo distintas cirugías difieren entre sí. Las precauciones estándares son aquellas que deberán cumplirse independientemente del área en el que se desempeñe el servicio, tomadas como indispensables para tratar cualquier paciente. Para los procesos de extracción de sangre o toma de muestras, ya sean secreciones, excretas o fluidos, es importante que absolutamente todo el personal que se haga cargo cumpla con las siguientes normas: higiene de manos, cubrir la tos, uso de guantes, salud del personal, que hace referencia a los cuidados que hay que tener cuando manipulamos objetos que pueden causar heridas al operador si se utilizan mal. Por ejemplo, esta imagen muestra que no se deben reenvainar las agujas utilizadas y se deben descartar en los descartadores rígidos que vimos antes, luego de ser utilizadas. Hay que tener cuidado también cuando se utilizan ampollas de vidrio, ya que es muy fácil cortarse cuando uno las rompe por utilizarlas. Bueno, luego también barbijo y protección ocular para evitar contacto por salpicaduras, camisolín, ambo o guardapolvo. Instrumental no crítico, higienizado correctamente luego de ser utilizado entre paciente y paciente. Y por supuesto retirar accesorios como anillos, aros si pueden estorbar o si son muy aparatosos, collares también si pueden entorpecer los labores. Recuerden que antes de utilizar guantes hay que retirar los anillos o pulseras e higienizar bien las manos, ¿no? Los anillos pueden llegar a romper los guantes con facilidad.
Esto es algo que me parece muy útil saber y que normalmente no se explica antes de ir a los quirófanos a presenciar intervenciones quirúrgicas durante el ciclo clínico. Podemos separar en 3 áreas en las cuales las normas de seguridad van a ser cada vez más, porque recuerden que durante una operación se debe manejar con un régimen de esterilidad estricta. La primera área, llamada área sucia o zona negra, es con la primera con la que nos encontramos al ir al piso donde están los quirófanos. Acá normalmente les van a dar o unos ambos de tela, como el que usan para ir a trabajar a los hospitales, descontaminados, o bien unos descartables limpios. Con limpio nos vamos a referir a toda vestimenta que no haya tenido contacto con el exterior. Van a ir a unos vestuarios donde se van a poner la vestimenta especial que les dieron y además cofia, unas cubiertas para los pies que les dicen botas y barbijo, que no sea el que traían puesto ahora que se utilizan también en la vida cotidiana. Una vez que tienen puesta la vestimenta limpia, pueden acceder a la segunda área llamada área intermedia o zona gris, que corresponde al pasillo en donde se encuentran los quirófanos y los lavamanos para realizar el lavado previo a operar. Ahí van a ver mucho movimiento de camilleros, enfermeros e instrumentadores quirúrgicos. Quizá les sorprenda que no todos tienen la misma vestimenta que les dieron ustedes, pero al ser personal que trabaja únicamente en el área gris y en el quirófano, muy probablemente tenga una muda de ropa que utilicen solamente ahí y no salga de esta zona, no se la llevan a su casa, sino que semanalmente deben lavarla, pero se mantiene dentro del área gris. Por último está el quirófano, conocido como área limpia o zona blanca, donde van a ver que se colocan campos estériles, una cubierta descartable y estéril, sobre la camilla, sobre la mesa donde el instrumentador quirúrgico tiene los elementos y sobre el paciente, dejando descubierto solo la parte donde se tiene que realizar la operación. Es muy importante que nunca entren en contacto con estos campos estériles porque si no se contaminan y pierden su función de estéril. Van a ver que todos los que tengan que intervenir con el paciente durante la cirugía deberán realizar el lavado de manos quirúrgico en los lavamanos que nombramos que estaban en la zona gris. Después se van a poner unos guantes estériles sin entrar en contacto con el envoltorio donde vienen. A veces se los abre el instrumentador o alguien que esté por ahí y ellos se los ponen. Y sobre la ropa limpia se van a poner un blusón estéril que también es descartable. Hay muchas prácticas que deberían realizarse. Por ejemplo, en teoría la puerta del quirófano no deberá abrirse durante toda la cirugía. Esto en mi experiencia no suele ocurrir, ya que más de una vez se necesitan materiales que no se encuentran dentro del quirófano o hay situaciones que no son planificadas, pero bueno, es una buena práctica. Las ventanas deberían estar selladas, esto sí ocurre, y la ventilación es con aire acondicionado para reducir las unidades formadoras de colonias. Bueno, ya la última parte. Aquí vamos a ver distintos tipos de aislamiento y qué cuidados deberíamos tener para no comprometer nuestra integridad física como la de los pacientes internados. El primer aislamiento que vamos a nombrar es el aislamiento de contacto. Primero, vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de contacto. Puede ser un contacto directo, cuando se establece un contacto piel a piel y se transfiere físicamente los microorganismos de una persona infectada a otra susceptible, o puede haber un contacto indirecto, cuando se establecen contactos de un objeto contaminado del entorno del paciente infectado con un huésped susceptible. Las medidas a llevar son lavado de manos al entrar y al salir de la habitación, antes y después del contacto, entre pacientes y antes y después de usar guantes, instrumental individual, higienizado, camisolín, guantes y una habitación individual. Ejemplos de infecciones en las cuales se utiliza este tipo de aislamiento son las multiresistentes como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, infecciones o lesiones cutáneas como el varicela zoster virus, y virosis en niños, como el virus incisional respiratorio, adenovirus, enterovirus. Luego tenemos el aislamiento de gota. Las medidas a llevar son higiene de mano, camisolín, el barbijo acá cobra relevancia, el paciente debería usarlo para salir de la habitación o para deambular. Los ejemplos de infecciones en las cuales se utiliza este tipo de aislamiento son Haemophilus influenzae, meningococo, neumococo resistente, rubiola. Por último, tenemos el aislamiento de aerosoles. Las medidas que se realizan son la higiene de manos, el barbijo N95, que dijimos que tenía una alta eficacia en filtrar
la inspiración de partículas pequeñas, habitación individual y ventilada para evitar la concentración de microorganismos, guantes y camisolín. Los patógenos frecuentes suelen ser tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zóster diseminado. ¿Qué debe realizar el personal de salud al tener un accidente que lo exponga al contacto con un posible agente infeccioso? Los pinchazos con agujas utilizadas y otros accidentes percutáneos y mucocutáneos son frecuentes. Es necesario que cada institución sanitaria organice un comité de bioseguridad para prevenir accidentes y actuar eficazmente cuando se han producido. Revisar el estado inmunitario, el título de anticuerpos y si requiere la utilización de inmunosueros o refuerzos en el esquema de vacunación. Se debe prever de un grupo de personas que entiendan los casos clínicos particulares después de una infección accidental, ya que se necesita acompañamiento especializado y muchas veces asesoramiento legal. Bueno, en resumen, recordar la importancia de las medidas de bioseguridad, desde la más pequeña como el uso de guantes o lavado de manos y su importancia en la disminución de contagios y contaminaciones. Recordar que las distintas medidas y protocolos no se aplican a todos los ámbitos o bien difieren entre sí, y pensar en la importancia de cumplir de manera correcta con las distintas reglas, ya sea para evitar riesgos o para que ciertos procedimientos se realicen de manera adecuada, como lo es la toma de muestras. Muchas gracias.